Muy buenas a todos, bienvenidos a otra edición de la Tribuna Podcast. Un día en el que vamos a hablar del atentado fallido contra Donald Trump, de la ruptura de los gobiernos autonómicos entre PP y Vox por la marcha de estos últimos. Y si quieren empezar nuestros tertulianos por para mí, una tontería, pero bueno, si quieren empezar con lo que se está hablando de Carvajal y toda la chorrada esa, Dani Vázquez puede expresar su opinión. A ver, yo creo que es una polémica absurda, la verdad, pero si realmente lo hace por desprecio a Sánchez, lo aplaudo. Lo aplaudo, sinceramente, lo aplaudo porque me parece que ahí pinta poco ese hombre, por cómo está llevando a España y como todos aquí debaten en las elecciones de política, no se le debe criticar a Carvajal, porque no se le criticó a los franceses. Ahora, por un gesto supuestamente en contra de Pedro Sánchez, pues para mí perfecto. Coto. Hombre, yo creo que lo mejor que puede hacer Carvajal es pensar que dónde está. Además que él fue quien criticó a Mbappé y dijo que la política no se podía mezclar con el fútbol, que lo suyo era el fútbol y dejarse de rollos de política. Pero Carvajal, que representa a la selección española, o está en la selección española y representa a España, debe saber que la mitad de España está muy de acuerdo con que Pedro Sánchez sea su presidente del gobierno. Esto es lo primero que debería tener Carvajal, que no tiene, que es inteligencia y después educación, ¿no? Es decir, yo le entiendo a Carvajal porque viene de donde viene, es hijo de un policía y se ha criado en ese ambiente boxero y pues lo lleva clavado, ¿no? Pero lo que no es de recibo es la hipocresía de criticar a sus compañeros de equipo cuando hablan de política porque son franceses y luego tener el gesto ese absolutamente grosero y maleducado, porque lo cortés no quita lo valiente. Es decir, y además, en su día se criticó que los socialistas le negaran el saludo al vocero de Mallorca, con lo cual menos lo entiendo, ¿no? Lo que no entiendo es el llevarse ahora las manos a la cabeza a los socialistas. En fin, yo creo que lo han convertido todo en un disparate. Primero han querido convertir la selección en una reivindicación de, bueno, pues de diversidad cultural y tal y cual, y mira qué modernos somos. Y ahora cuando se dedican a reclamar Gibraltar, pues dan asco. Lo de Carvajal es una vergüenza. Lo de José Lu, menos mal que se dio del Madrid. En fin, yo qué sé. Es lo de siempre. Vivimos en un país de absolutos imbéciles, donde todo está polarizado, donde hay un enfrentamiento absolutamente visceral, que no tiene razonamiento ninguno. Y en esa estamos, ¿no? Es decir, que es en realidad lo que conviene a la política y porque nos distrae de los verdaderos asuntos. Y bueno, pues nos mantiene entretenidos, pues como estamos ahora, discutiendo las gilipolleces de Carvajal. Pero Coto, tú, por ejemplo, ¿no dijiste que cada uno es libre de expresarse, los franceses, etcétera, etcétera? Pero claro. Creo que Carvajal no se puede, no. Si yo hubiera dicho no se puede uno expresar, luego no iría a expresarme. Carvajal criticó a Mbappé y a Tchouaméni, a Koundé y a Rabiot por haber hecho unas declaraciones. Pero es que Carvajal no ha declarado nada, no ha dicho nada. Carvajal no ha dicho nada, únicamente ha dado la mano, No, sí dijo, no, lo que ha hecho ha sido un acto de grosero, porque además luego le da la mano, con lo cual menos lo entiendo. Es decir, a ver, si le retiras el saludo, retíraselo bien, pero no te dediques a mirar para el suelo como diciendo paso de ti.
entonces díselo, di paso de ti, hijo de puta, ya está, ¿no? Es decir, que bueno, ya en Berlín pidieron que no bajara al vestuario Pedro Sánchez. Ya tenía bastante educación con darle la mano a una persona que supuestamente, porque eso son teorías, ya que Carvajal no ha dicho nada, ha tenido bastante Que educación. te vuelvo a decir que hay declaraciones de Carvajal. Que hay declaraciones de Carvajal reprobando las declaraciones de Mbappé. Vale. Las declaraciones de Mbappé, pero declaraciones de Carvajal hacia Pedro Sánchez, yo no las he escuchado ni he visto. Entonces, lo único que ha hecho es darle la mano mirando hacia el suelo. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. Aquí damos hipótesis únicamente. No, Carvajal ha dado varias muestras de su orientación bolsera. Además, con la gente que sale fotografiado en sus Instagram, en sus redes, en su rollo, ¿no? Es decir, que a mí eso me parece muy bien, como si se hace de las SS, ¿me entiendes? Me suda la polla. Es decir, pero lo que no puede ser es que tú a un compañero de equipo le digas que vamos a dedicarnos a jugar al fútbol y luego cuando tienes la oportunidad, pues haces ese tipo de reivindicaciones absolutamente groseras, vuelvo a repetir, y te pones a gritar Gibraltar español. Es decir, o sea, no sé, a mí debe ser que se me pierde algo por el camino. No lo sé. Bueno, Jesús, han de pasar a Jesús lo que dijo Carvajal, siendo rigurosos con lo que dijo, es que él dejaba como jugador de fútbol su ideología aparte. Algo que no cumplió ayer. Jesús. Sí, de hecho yo en su momento critiqué a Mbappé y demás, y de hecho Coto Matamoros me hizo reflexionar sobre el tema de la libertad de expresión. Cualquier jugador tiene la libertad de expresión de decir lo que le salga a los cojones, porque es su libertad, es su derecho de ciudadanía, y ahí lleva razón. Pero es cierto lo que también dice de que estamos viendo un acto de hipocresía continuo, en este caso de Carvajal, que por cierto también le da me gusta al vice, tanto interrelacionados. Dime. Sí, y entonces este acto de hipocresía, si tú estás criticando una cosa y después haces otra, pues no tiene sentido. Sobre el tema que dijo Rodri, bueno, Rodri, por ejemplo, Rodri sí puede decir lo que le dé la gana. Gibraltar español, lo que quiera. ¿Por qué? Porque nunca ha criticado a nadie por decirlo, es el tema político y demás. De hecho, Gibraltar español me hace mucha gracia que mucha gente de izquierda haya puesto el grito en el cielo por esta frase, cuando en la página web de Moncloa se habla de la reincorporación de Gibraltar al Reino de España y la aceptación de y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU por parte del Reino Unido hacia España, cosa que nunca ha cumplido. Entonces, que no sé, me llama mucho la atención que la izquierda ponga el grito en el cielo a un grito que, en mi opinión, más que un grito imperialista o de recuperación, es un grito de anticolonialismo, de antiimperialismo. Perdóname un momento. Dime. Yo lo que veo de absoluto subnormal, sí, pero de absoluto deficiente mental, es darte el pico con la monarquía y reclamar Gibraltar español. O sea, eso es ya el colmo del analfabeto, del gilipollas, porque Gibraltar es inglés, porque nuestra monarquía se lo regaló. Correcto. Y Menorca, le regalamos Menorca también. Y más. Pero bueno, Gibraltar en concreto. Y luego te haces unas fotos ahí con la monarquía, con el rey, con las princesas, eso o lo que sean. Yo te lo juro que flipo. Es decir, es que por eso te digo que es un peligro, que bueno, pues es un peligro que nos podamos dejar, no digo manipular, porque a mí que me va a manipular un futbolista, ¿no? Pero que sí nos dejemos entretener en estas gilipolleces, ¿no? Porque son gente que no hay que darle mucho peso, ni a lo que digo, aún teniendo todo el derecho del mundo a decir lo que les salga de la polla a cada uno. Es decir, yo no los puedo tener en cuenta, ¿no? Porque no sé, mañana lo mismo me pueden salir como Guardiola y salir secesionistas también, ¿no? Es decir, estar en la selección española y ser secesionistas. No lo sé. ¿Tú sabes a quién le ha venido muy bien toda esta polémica? A Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cómo
el Tribunal Constitucional ha exonerado, ha indultado a Chávez porque justamente el Tribunal Constitucional ha vuelto a invadir competencias del Tribunal Supremo y ha dicho que no, que Chávez no ha robado, que no ha hecho nada. A que ese es le muy viene bueno. bien todo, Jesúsín. A ese le viene bien todo, es el mejor jugador que hay en la mesa, con diferencia. Es el meñique de Juego de Tronos, nuestro Pedro Sánchez. Bueno, después de Alvise, pero yo creo que como él es el que maneja Alvise, luego hablaremos de Alvise. Una cosa que sí que me importa, Belén Ferrando, que dice que no sabe cómo aportar al canal. Eso sí que es realmente importante. Te voy a enviar un número de cuenta y ingresa ahí. Dice, no hay otra forma de colaborar con el canal que pago con tarjeta. En la descripción del canal, en la portada, hay un número para hacer un Bizum. Se puede hacer Bizum. Incluso se pueden llegar a las 6 cifras o a las 7. Es muy Aceptamos millones de euros. Es más, no, ahora hablando en serio, porque esto está bien, porque todas las donaciones serán siempre bien recibidas y son necesarias para que Pablo pueda seguir con su proyecto. Es mucho mejor hacer Bizum porque te evitas la comisión de que se quedan con las donaciones en el YouTube, ¿no? Entonces, todo lo que sea un Bizum, pues qué maravilla, ¿no? Es el 100% de la aportación. Bueno, pues falta Juanjo, ¿no? Que dé al like, que necesitamos los likes para seguir viendo a Jesús todas las semanas. Sí. Seguir aprendiendo de Jesús todas las semanas. Y por favor, suscríbanse, porque veo que a este paso no llegamos a los 100.000 en este año. Y la idea es llegar a los 100.000 en el mes de diciembre. Sí, que queremos ponerle una oficina, una oficina a nuestro presentador y demás. Tenemos que hablar con Alvise. Tenemos que hablar con Alvise. Vale, hablamos de Alvise después. José Julio. La chorrada de Carvajal, a ver. Bueno, lo triste a nivel general es que en España solo haya noticias de este tipo, de faranduleo, noticias de camarilla de retrasados mentales, con perdón de la palabra. Mientras otros países se dedican por favor, dígame. Mantenga el lenguaje. Haga como Coto Matamoros y sea respetuoso. Eso además de qué palabra, ¿de retrasados o de mentales? Es una palabra, son palabras psiquiátricas, o sea, son muy científicas, así que para nada ofensivas. De todas formas, mientras hay otros países que están viendo cómo reorganizar el mundo, aquí nos estamos dedicando a ver los gestos que ha tenido un jugador de la selección española con nuestro presidente, y al fin y al cabo lo que ha hecho ha sido, pues eso, agitar más el avispero mediático, poniendo directamente sobre la mira del periodismo español. Y bueno, la actitud que ha tenido, desde mi punto de vista, más que merecido contra Pedro Sánchez. Con respecto a su punto de vista, siendo él, ha sido algo hipócrita, pero es que a nivel general, él está representando a España a nivel nacional. Por lo tanto, tiene que tener un cierto respeto a un presidente del gobierno, aunque no sea de su cuerda ideológica, no esté dentro de su línea política. Y eso de que no mezclar la política con el deporte, eso no lo ha cumplido nadie nunca. Y creo que jamás se va a cumplir. Nosotros hemos tenido este problema un montón de años. Recordemos al señor Piqué, que era separatista también, lo tenemos en la selección española. Las declaraciones también de Joan Laporta, en fin, siempre ha habido esta tontería de que si los del Madrid eran de derechas, los del Barça eran de izquierdas. Aunque, bueno, uno de los presidentes del Real Madrid fuera un afiliado al Partido Comunista Español. Bueno, pues digamos que es una... ¿Te refieres a Florentino Pérez? ¿El comunista Florentino Pérez? No, hombre. El Madrid ha sido el partido más abierto de todos. No como el Barça. El partido, el Madrid. El Madrid es un partido. El equipo, disculpa. Pero no, el equipo de Franco era el Atlético de Aviación, el Atlético de Madrid. Y el Barça, aquí todo el mundo dice que es Real Madrid. Y el Barça que lo salvó de muchas quiebras y de muchas cosas.
y el Barça. Bueno, perdón, Julio, José Julio, es que me indigno con eso. No, no te preocupes. Es que tampoco hay mucho que comentar. También ha habido esa queja por parte de las hordas de las peliazules y universitaristas medios, socialdemócratas liberales, que es lo que son la mayoría de estos izquierdistas, entre comillas, hablando, pues eso de no podemos decir Gibraltar español, porque también es una reivindicación de derecha. Aquí somos antiimperialistas en función de si es España el afectado o no. Es como la cuestión esta de España existe o no existe en función de si la afirmación que dice sobre España es negativa o positiva, ¿no? Si España ha hecho un supuesto genocidio en América, entonces España existe, por supuesto, del siglo XVI. En cambio, si haces una afirmación como que hizo la primera declaración de derechos humanos de la historia, entonces España no puede existir, no existe, es imposible. Aquí ocurre lo mismo. Aquí somos antiimperialistas siempre y cuando hablemos del continente americano en su vasta extensión, pero no somos antiimperialistas con la defensa de Ceuta y Melilla frente a la amenaza marroquí o Canarias, y tampoco somos antiimperialistas con la colonia, ese territorio ocupado por la perfidación que es Gibraltar. Son reivindicaciones que debe tener cualquier tipo de persona que se alinee, aunque sea un poquito con la llamada izquierda en un sentido definido. Y bueno, esto es una parte más de la idiotez mental de estos nuevos herederos, de estas nuevas generaciones en nuestra querida sociedad política española, que van a heredar las estructuras del Estado, no olvidemos, y ya tenemos bastante referencias de ello en el actual Estado. Vamos hacia la propia descomposición. También hacían mucha reivindicación hacia los dos jugadores racializados, como decir Irene Montero, que la verdad que me parece una palabra completamente propia del Tercer Reich, que quieres que te diga. Entonces ahí sí hay raza. Y como una bomba, como si fuera un cóctel molotov contra aquellas derechas que están a favor de la bandera de España. ¿Y cómo se instrumentaliza? Para ellos el inmigrante es un instrumento más de su discurso político y lo utilizan contra quien sea y sin atender al aspecto humano de la persona. Y bueno, aquí muchos hacen alusión a estos dos jugadores, como Lamine Yamal y el otro jugador, que creo que es vasco. Nadie se acuerda de Marcos Sena. Marcos Sena también jugó en la selección española y creo que tampoco había ningún tipo de problema. Y os recordaré, el otro jugador vasco ha sido amenazado en Vascongadas con una pancarta. ¿Cómo Por eso es que tanto... El País Vasco. Bueno, país no, país España. Vascongadas. La región vasca. Región, si se quiere, Euskadi, ¿no? Euskal Herria y Parralde. Sí, Euskal Herria y Narnia son homologables. Igual existen entre los dos. Ha sido amenazado por el separatismo. ¿No lo va a condenar este gobierno de coalición? ¿O no lo va a condenar este gobierno que se apoya a los separatistas? ¿O es que aquí solo hay para uno pero no para otros? En fin, es todo propio del faranduleo barrio que hay en España, que no es política, es faranduleo. Nico Williams es de Pamplona, no es del País. Dani Vázquez. Pasamos ya de este tema y nos vamos una ronda de Alvise, que quiere hablar Coto de Alvise antes de hablar de lo de Trump. Alvise ha dicho hoy que se va a presentar al Congreso de los Diputados cuando se convoquen elecciones generales, dimitirá de eurodiputado, como hizo en su día Pablo Iglesias, para presentarse dijo, para gobernar o para condicionar el gobierno. ¿Qué te parece esta noticia, Dani? A ver, pues me parece, entre comillas, voy a decir, hablando de la derecha, muy mal, porque se vuelve a fraccionar la derecha, es más difícil que gobierne la derecha. Entonces, no sé qué está buscando Alvise Pérez. Yo no voy a decir que sea de la CIA o de la tía, no sé, como Mortadelo y Filemón, o si es de Pedro Sánchez. Yo lo único que sé es que eso a la derecha le va a venir muy mal, porque van a fraccionar mucho los votos y va a seguir Pedrito Sánchez gobernando. Entonces, por eso a mí me parece muy mal. Entonces, vamos a ver lo que puede aportar en la política Alvise Pérez, porque Alvise Pérez hemos visto que es bastante populista, hemos visto que, bueno, que sabe vender bien el discurso,
pero como político, no sé cómo es en verdad y hay que observarlo y a ver de qué pie cojea. Pero para la derecha, repito, le viene muy mal seguir fraccionándose más todavía. Y más si lo que se quiere es quitar a Pedro Sánchez del gobierno. A Pedro Sánchez le viene genial que Albize Pérez se presente. Coto. Bueno, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Antes incluso que se presentara a las europeas y antes de nada era claro que Albize era un agente del CNI y que se dedicaba a trabajar a favor de obra del PSOE. Es decir, la demostración de Ferraz y la de la tractorada esa en el Metropolitano, pues lo dice todo, ¿no? O sea, solo un tonto no puede verlo. Es decir, si yo me llevo un conflicto, lo saco de la ciudad y el problema que iba a presentar, que era la interrupción del tráfico, y todo lo anulo, y lo llevo a un descampado donde solo estamos los tractores y yo, pues está claro para quién trabajo. Porque tan tonto no puede ser. Luego, claro, ya viendo el historial de Albize, sabiendo de dónde viene, sabiendo que es un hombre o ha sido un chico que ha estado en una de las organizaciones de George Soros, en una de las sociedades de George Soros, que ha sido donde le han preparado para ser político, y luego viendo pues, por qué país, por qué partidos ha pasado y qué funciones ha tenido, pues a uno se le despejan todas las dudas. Así, la jugada de presentarse en las generales pues es la destrucción de toda posibilidad de que Feijóo pueda llegar a la presidencia del gobierno. Porque en las europeas el voto, pues tú lo sumas lineal. ¿Cuántos votos he tenido? 1 millón, pues te corresponden tantos. Pero en las generales no. Si tú en una circunscripción que un escaño se decide por 100 votos, tú te presentas esos 100 votos, le restas a vos 225 y a vos no saca el diputado. Tú tampoco, pero vos no. Entonces ese diputado pues será probablemente para el PSOE. Esa es la jugada de Albize, esa es la jugada que está diseñada por el CNI desde el primer momento. Todavía estoy esperando a que Albize sortee el salario de diputado en Bruselas. Es decir, todavía lo estoy esperando, ¿no? Porque así se presentó, ¿no? Diciendo que lo iba a sortear, ¿no? Y yo dije, coño, a ver si me toca, ¿no? Pero no voy a tener la posibilidad de jugar. Y es esto, es decir, es destrozar cualquier posibilidad que pueda tener el Panoli ese de Feijóo y el Panoli de Abascal de hacer algo. Jesús. Sí, bueno, yo siempre digo, Albize, si nos estás viendo, en vez de donarlo y sortearlo, dónalo al canal. Pero bueno, después de este momento simpático y aprovechando la coyuntura, Oye, Jesús. Dime. ¿Crees que ha sido simpático el chascarrillo que acabas de hacer? No, porque nadie se ha reído, entonces por eso lo digo. Había que intentarlo, básicamente. Pero bueno, que no olvidemos justamente que aunque Albize sea una construcción de disidencia controlada para evitar que el Partido Popular llegue a la presidencia y a Moncloa, no olvidemos que históricamente ha habido disidencias controladas desde potencias extranjeras para la sacada, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Rusia de la guerra. Lenin, por ejemplo, fue financiado por el Imperio Alemán, fue lanzado a Rusia y al final acabó cediendo y acabó llegando a un acuerdo con Alemania y saliendo de la Primera Guerra Mundial. Pero después se convirtió en un problema para Alemania y bueno, y fue el germen de lo que sería la Unión Soviética. Es decir, a veces los servicios de inteligencia y los partidos políticos acaban creando monstruos, que esos monstruos acaban devorando. De hecho, un monstruo que se creó cuando yo era más joven, en 2011 y demás, era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no era un líder del 15M. Las primeras apariciones de Pablo Iglesias fueron en El Gato al Agua, en Intereconomía y demás. Estaba básicamente... Pero bueno, vamos a ver, Jesús. Vamos a ver. ¿Tú sabes dónde se diseña Podemos? En la embajada americana. ¿Tú sabes de dónde procede Pablo Iglesias? Es otro chavalín de Soros.
Es decir, está todo más que controlado. No, pasemos de esa página de la historia. Luis es una rata, como Pablo Iglesias ha sido otra rata, y al final, como Ciudadanos, han sido otras ratas, y al final, pues todos van a acabar en lo mismo. Es decir, ricos y felices, y nosotros vamos a seguir jodidos o más jodidos todavía. Eso es verdad, vamos a seguir jodidos. Pero bueno, que la clave de todo es que justamente los partidos políticos construyen líderes políticos alternativos para joder al otro partido. En Andalucía, por ejemplo, Jesús Gil fue financiado por el Partido Socialista y demás. Fue alimentado por el Partido Socialista para que en Málaga el Partido Popular no tuviera capacidades y demás. Coño, Coto se acorda de esas cositas que siempre se decía, que todo lo que hizo Jesús Gil estaba permitido por el PSOE en Andalucía, y se sabía, y lo permitieron. ¿Por qué? Porque jodía el Partido Popular. Eso, pero que siempre ha sido así, no es nuevo el fenómeno de Arbice como disidencia controlada. Es mi teoría. A lo mejor me he fumado algo, que también puede ser, y espero que sea así. José Julio, después de este minuto de humor de Jesús, que siempre se ríe solo él, después de sus chascarrillos, totalmente. Pues ahora te toca a ti. Bueno, es parte de su humor inteligente, puede ser, no sé. Yo, algunas afirmaciones que ha hecho azuzando a que la donación se la haga al canal, la verdad que me la ha tomado hasta bien, diciendo, pues, oye, pues no es mala idea. Antes de que se la lleve cualquiera, que se la lleve el canal, ¿no? Bueno, la verdad que en mi opinión no está muy en la línea con la de Coto y Jesús, pero no por afirmar que lo que dicen es incierto, simplemente porque nunca he visto cierta, en fin, esas pruebas de que es disidencia controlada. Tampoco digo que sea la alternativa. José Julio, perdóname un segundo. Dígame. Si tú, el día álgido o en el momento de cumbre de las manifestaciones de Ferraz, tú te presentas allí, coges el bloque máximo de la manifestación y lo desvías y lo sacas de Ferraz, te lo llevas de paseo por la Gran Vía, por no sé, ¿tú a qué te crees que se debe? Si tú el día que entran los tractores en Madrid, los sacas de Madrid y te lo llevas al Metropolitano y das un mitin en un descampado, ¿tú a qué te crees que obedece? Es decir, y si tú has estado perteneciendo durante tu estancia en Inglaterra, que no se sabe bien a qué fuiste, te buscaron un trabajo en el Instituto Cervantes a un tío que no tiene estudio, en el Instituto Cervantes, y acabas presidiendo una de las organizaciones de George Soros y luego vuelves a España y te dedicas a la política, ¿a qué te crees que se debe? Sí, pero a eso me refiero, que preciso, yo siempre utilizo preciso de cierta documentación, ciertas pruebas, no alguna investigación que haya hecho. Por eso digo, no estoy diciendo que lo que estoy diciendo es incierto. Las pruebas están al alcance de quien quiera molestarse en teclear en Google. Es decir, no son ocultas, no las oculta nadie, porque no hace falta. Que por cierto, lo del descampado, lo de la tractorada permitió justamente que la policía le metiera caña a los manifestantes de la tractorada. Sí, a los manifestantes. A los manifestantes, exactamente. Pero me refiero que lo que siempre he precisado, o será porque siempre tiendo a ser ciertamente riguroso, es eso. Es esa documentación. Es como el caso, por ejemplo, del presidente en 2008 de Georgia, Mikhail Saakashvili, que eso ya estamos más que documentado, que ese tío directamente lo educó y se instruyó en una universidad norteamericana vinculada al Pentágono, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy negando que esas realidades existan o no dejan de existir. Simplemente que siempre me ha hecho falta esa buena parte. Claramente nadie de la noche a la mañana se vuelve viral. Nadie, ni siquiera Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es otro tipo de la OTAN. Es otro tipo de la OTAN, que casualidad, que cuando empezó a pegar el petardazo en España, que además fue instrumentalizado por la derecha para dividir a la izquierda, muy entre comillas, es un tipo que, qué casualidad, que se llamaba absolutamente todo, pero uno de los primeros que nombra es un señor con el que comparto nombre, que se llama José Julio Rodríguez, que era el jefe de Estado Mayor del PSOE, durante el gobierno del PSOE en España. El hombre de la OTAN. Claro. Exgemar.
Exactamente, que fue uno de los que dio apoyo al bombardeo de Libia en 2011. El hombre de confianza de Carmen Chacón como ministra de Defensa, de hecho. Sí, exactamente. O sea, la disidencia en España no es tal disidencia. Por eso siempre he precisado de cierta documentación. Por eso no me gusta hacer ciertas afirmaciones, aunque sea por lógica. Por lógica, en todo caso, puede ser hipótesis de mi punto de vista, pero no a grandes rasgos. De todas formas, lo que me puede parecer este movimiento es una forma más de entrismo y una forma más, pues, de acaparar ese enfrentamiento que hay actualmente entre Vox y el PP por la cuestión de los MENA, ¿no? No sé, digamos que es oportunismo político que siempre ha existido en todos los contextos de cualquier país. Pero bueno, en fin, más allá de eso, ¿qué queréis que os diga? Los resultados que puede haber son curiosos, cuanto menos. De todas formas, veremos que este tipo de engarce no lleve a un reforzamiento del gobierno de Sánchez. Lo lleva fijo. Le quiero dar la bienvenida a la politóloga Sara Gutiérrez, que se incorpora, y para ponerla en contexto, estamos hablando de las declaraciones de hoy de Alvise, en las que dice que se va a presentar a las elecciones generales cuando se convoquen, dimitiendo como eurodiputado. ¿Qué valoración haces de estas declaraciones de Alvise? Bueno, lo primero, buenas tardes, noches ya a todos, un placer. Y pues efectivamente he estado escuchando las declaraciones y bueno, lo cierto es que puede tener dos caminos, ¿no? Que uno puede ser, con todo lo que hemos visto, que supongo que ya lo habéis hablado, ese divorcio, ¿no?, entre PP y Vox. Sí que es verdad que puede tener que ver dentro de la ecuación con, por un lado, puede haber un fortalecimiento para Sánchez, pero por otro lado no se descarta para nada el fortalecimiento que puede tener el Partido Popular con esta ruptura. No sé si queréis comentar qué es lo que habéis estado comentando para ver qué opináis. Bueno, aquí Coto dice que Alvise trabaja para Pedro Sánchez, directamente. ¿Tú qué crees? ¿Vale? ¿Que Alvise favorece única y exclusivamente los intereses de Pedro Sánchez con su presentación a las generales, dividiendo el voto en lo que se puede decir extrema derecha con Vox? No creo que trabaje para Pedro Sánchez. Sí que es verdad, en política hay que tener en cuenta que nada es una rabieta aleatoria. Todo tiene detrás una estrategia pensada, todo tiene un porqué y no es un juego suma cero, ¿eh? Aquí no es uno gana y otro pierde. Siempre que algún partido, algún líder, quien sea, salga beneficiado, puede tener beneficios colaterales y daños colaterales también. Sí que es verdad que la presencia de un nuevo partido, una nueva organización, que su acceso al poder a través de instituciones democráticas ha sido muy interesante, porque en el fondo viene a decirnos que no necesita los medios tradicionales para obtener nada más y nada menos que 3 escaños, ¿no?, en el Parlamento Europeo. ¿Puede dividir a la derecha? Sí, pero igual que ha pasado con la izquierda, con la aparición de partidos que se presentaban a la izquierda, ¿puede esto fortalecer a la derecha porque ante ese mantra, ¿no?, de tienen que ir a eliminar a Pedro Sánchez, tienen que quitar a Pedro Sánchez del poder, que es básicamente el mantra que sigue la derecha, y era su común denominador? Si eso ya no los une, por un lado puede dividirse, pero no sé, también puede ser que tengan miedo a que Sánchez siga en el poder y por tanto quizá unirse, bueno, pues no sé de qué forma, porque la verdad que está muy complicado, pero puede que también salga beneficiado Vox en cierto sentido. No, yo lo que veo, perdóname, es que un chico de Soros no va a venir a perjudicar a Pedro Sánchez, que es su ojito derecho en España. Es decir, esto de entrada. Y después, pues yo creo que hay pruebas evidentes de que trabaja a favor de obra. Es decir, las ha llevado a cabo. En el último año hay 3 ejemplos clarísimos. Y luego, bueno, pues que el votante de Alvise es un votante de Vox, desencantado de Vox y desencantado del PP. No es un votante de izquierdas. Es decir, no es un tipo que vaya a restar votos a la izquierda, va a dividir la derecha. Y con el sistema electoral que hay en España,
en algunas circunscripciones va a ser clave. Es decir, va a restar los votos suficientes para que tanto Vox y el PP pierdan diputados en favor de la izquierda. Esto es evidente, pues esto son matemáticas, es aritmética básica, con lo cual es indiscutible. Y luego, claro, ya cuando piensas que es una agrupación, porque ni siquiera es un partido que no tiene ni programa, que ni le interesa tener programa, ni le interesa tener nada, pues yo ya no sé ni qué pensar. Es decir, yo creo que el que vota al vice, pues o es un descerebrado absoluto, o no sé, o habría que retirarle el derecho a voto, ¿no? Directamente, porque claro, si se supone que en un sistema democrático, en un sistema de partidos, tu partido no tiene programa, pues no sé a qué te presenta. ¿Vienes a decir que vas a hacer una cárcel para 40.000 políticos o para 40.000 delincuentes? O, no sé, no entiendo nada. No entiendo nada, ni sé cómo a alguien así se le puede dar cuartel en cualquier medio. Es decir, me parece absolutamente, bueno, es la destrucción de la democracia, con lo cual yo me alegro, pero vamos, que la jugada es clara, ¿no? Coto, una cosa, Alvise Pérez dijo que sí que tenía programa electoral, lo único que no lo quería exponer y que si le preguntaban en las entrevistas, él diría las cosas, pero no quería que lo transgiversasen. Yo te digo porque es lo que digo. Pero un programa, vamos a ver, un programa electoral, bueno, acaba ya te respondo yo porque es que esto me da mucho problema. Dejarme acabar. Sabía que ibas a decir un programa electoral, hay que verlo y tal. Y tenéis razón, yo quiero verlo. Pero también te digo que es lo que has dicho. Y yo comprendo que tenga, entre comillas, miedo de la prensa que va a atacarle, porque si habéis visto la entrevista que le hacen al Lo País lo único que hace es atacarle. Y eso claro. Es cierto. Hombre, claro. ¿De qué va a hacer el órgano oficial del Partido Socialista? Le tendrá que atacar para que el votante, para que el incauto piense que es el enemigo del PSOE. Es decir, es que no puedes tener otra táctica. Es decir, pero si tú luego destruyes las manifestaciones de Ferraz, si tú luego te llevas los tractores a las afueras de no sé dónde, si tú luego le restas a vos todo el crecimiento, si no que tal, pues ya me dices. Yo solo digo las palabras que él dijo. No, pero es que no ha dicho una verdad ni al médico. Es un tipo con conexiones evidentes en las cloacas del Estado. Porque toda la documentación que saca se la filtran de ahí. Es decir, porque él no trabaja en el CNI. Esto de entrada. Del CNI se la filtran seguro. Del CNI, pero vamos, no hay, eso no hay discusión. Además le filtran una buena y dos malas. Y corre tú con las consecuencias. De hecho, los programas electorales tienes que conocerlo y tienes que saberlo antes de votar, porque básicamente es un acuerdo que tienen los partidos políticos, aunque después se pasan los programas, si me permitís por la expresión, por los cojones, pero es un acuerdo entre el partido político y la gente, entre los votantes. Básicamente es un contrato vinculante. Yo te presento el programa que tengo, estas son mis ideas, a lo mejor no las puedo cumplir porque no tengo mayoría absoluta o porque no me da la gana, que también puede ser, pero estas son mis ideas. Alvise no ha presentado ninguna de esas ideas y demás. Por lo tanto, no entiendo el concepto de decir, no, es que yo tengo un programa, pero que no creo que me lo transgiversen. Pero es que tú tienes que enseñar el programa para que la gente lo analice y vea lo que están comprando o se compra ciega hoy en día. O sea, me voy a comprar esto así, que no tiene sentido. La verdad es que compramos a ciegas. La verdad es que compramos a ciegas. Es la prueba de que nadie lee los programas ni los necesita. Pero la gente quiere la imagen porque, atendiendo un poco a la teoría de Giovanni Sartori del Homo Videns, hemos pasado del Homo sapiens al Homo Videns, el hombre que piensa y el hombre que basa su pensamiento en aquello que se le va proyectando. Es como una especie de eterno mito de la caverna. Que él haya ganado eurodiputados sin programa habla peor de nuestra sociedad que de su partido político, en fin, de lo que sea, de su agrupación de electores, partido político, como quieran llamarlo.
Y eso es un problema endémico en España. Pero nadie se lee absolutamente nada. O sea, ¿en qué basamos los argumentos? Perdón, ¿en qué basan los argumentos anti-Vox y anti-Podemos o anti-Sumar? En mitología, en cancelaciones de la realidad, en relatos ideológicos basados en fraseología barata, que no han sacado de ningún programa. José Julio, vamos a hablar de los temas que teníamos previstos para hoy, antes de que Coto se tenga que ir a hacer la cena, y después volvemos a estos temas de Alvise y de Carvajal, si queréis decir algo, sobre todo, más que lo de Carvajal, de lo que ocurrió con la selección española. Buenas tardes, Jorge. Tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tardes, noches y perdonad el retraso. Buenas tardes. No pasa nada, ya estamos todos aquí. Hablamos de Trump. Ayer ya lo decíamos, el atentado fallido contra Trump. Sigue diciendo gente que fue montaje. Parece que, desde mi punto de vista, no lo es. Pero, ¿qué opináis primero del hecho y después de las consecuencias políticas que puede tener en relación con la carrera presidencial de los dos? Dani. Vale, pues te digo, yo creo que no fue un montaje, ¿vale? Según un experto en armas, lo que hizo fallar el disparo fue las rachas de vientos que había. Y bueno, eso fue provocado primero por una persona que bastante estaba desequilibrada, que era un antifascista, y aparte de eso, pues bueno, había tenido problemas en su vida diaria, ¿vale? Y también fue provocado por Joe Biden, que dijo las palabras, espérate que las leas: hay que poner a Trump en la diana, ¿vale? Entonces yo creo que fue provocado por todo eso, una persona desequilibrada y una ideología diferente, y las palabras de Joe Biden. Aparte de eso, eso yo creo que le ha hecho que Trump vaya a ganar las elecciones. Así de claro. Yo creo que Trump, después de esto, gana las elecciones, seguro. Bueno, mira, para empezar, no era ningún desequilibrado, era un muy buen estudiante. Era un chico que incluso tenía premios en sus estudios. Y había sufrido bullying. Era republicano, estaba inscrito como republicano, es decir, que del mismo partido que Donald Trump. Y bueno, pues lo que no sabemos es lo que le ha pasado por la cabeza, y era un aficionado al tiro que le cogió el fusil a su padre y se fue a matar a Donald Trump. Es decir, estos son los hechos, los hechos comprobados. Luego ya podemos especular todo lo que nos dé la gana. Es decir, a mí lo que no me entra en la cabeza es que alguien vaya a arriesgar la vida por ganar unas elecciones que ya tenía ganadas. Es decir, porque la ventaja de Trump era lo suficiente para estar muy tranquilo. Además, había tenido recientemente el apoyo de Elon Musk, que le garantizaba pues un dinero para la campaña y una cobertura en redes sociales que no le podía pasar como la última vez que se bloquearon. Con lo cual, todo estaba ganado. Es decir, el desencanto que hay en América en general, en Norteamérica, con el Partido Demócrata y con la presidencia de Joe Biden es indiscutible. Es decir, que no tiene ninguna posibilidad. Al punto que no tiene ninguna posibilidad que, demostrando ser un discapacitado como salta a la vista de cualquiera, pues ni siquiera en el Partido Demócrata se habían planteado quitarlo de en medio. Yo creo que Trump cometió un error muy grande, que fue ir al debate sin necesidad con Joe Biden y demostrar que era un absoluto inútil y que prácticamente, bueno, pues no tenía cero opciones de poderle ganar las elecciones. Con lo cual fue innecesario. Y dicho lo dicho, ya no quiero discutir más. Yo creo que los servicios de seguridad, por lo que yo he visto, por los vídeos que he visto, la mitad por lo menos del servicio secreto de los Estados Unidos estaban en el ajo, y
y que, bueno, el hecho de que la OTAN vea amenazado su interés, y ya no solo la OTAN, ¿no? Que sí, pero, bueno, pues la industria armamentística se vea seriamente amenazado por la presidencia de Trump, es decir, pues hacen lo suficiente, forman el coste suficiente para que se pueda producir el deporte americano por excelencia, que es la caza del presidente, porque son 20 atentados contra presidentes en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que bueno, para mí está claro, ¿no? Es decir, lo único que al final los que pagamos la broma somos nosotros, es decir, damos otros 40.000 o 50.000 millones de dólares al degenerado ese de Zelensky y seguimos comprando bombas y arruinando una economía en un conflicto que ni tiene nada que ver con nosotros, ni nos importa un carajo, ni es en defensa de ningún valor de nada y que en definitiva, bueno, pues es la compra de Ucrania y su reconstrucción pues a manos de los grandes fondos de inversión, de Vanguard y de BlackRock, ¿no? Es decir, esto es lo que uno debe pensar, ¿no? Sara, la opinión sobre lo de Trump. Bueno, pues primero sobre el hecho, creo que todo el mundo debería condenarlo porque al fin y al cabo es violencia y no debería caber en ningún sitio, pero en política, bueno, pues es sintomático, ¿no? de esa polarización que ya no es ni política, sino que es afectiva, que eso implica, bueno, tiene consecuencias muy negativas, no para la democracia, sino pues, como hemos visto, incluso para la vida, incluso. Y en segundo lugar, pues que este acontecimiento, que por suerte ha acabado con un susto, le ha hecho la campaña a Donald Trump. La verdad que ahora lo va a utilizar, que ¿por qué no? Hombre, lo sensato sería pensar que él debería aflojar un poco, ¿no? Para no seguir siendo un agente polarizante dentro de una sociedad que ha sido pionera prácticamente en este campo de la polarización. Pero eso sería lo sensato. Pero bueno, probablemente va a continuar con esta estrategia política de lucha, de presentarse como el mártir, el salvador, expuesto, ¿no? Ante cualquier peligro que ya se ha visto, lo expuesto y lo vulnerable que puede llegar a ser, y aún así va a seguir luchando. Y creo que, bueno, que es muy perjudicial para la democracia y para la sociedad que estas estrategias contribuyan a seguir alimentando la polarización afectiva. Bueno, yo quería decir una cosa y es únicamente que no ha sido un susto porque ha matado a una persona. Es verdad, Sí. es verdad. Susto con el presidente, No, pero Entonces, un fallecido entre los asistentes. Sí. Sí, un bombero, si no me equivoco, un bombero que Sí. falleció. Además muy joven, como 40 años creo que tenía o así. 50. Sí, es verdad. Bueno, Jorge. os olvidáis del francotirador, que también era una persona. Son Sí. los fallecidos. Sí. Jorge. Empezando un poco por el final, con lo que comentaba Coto, es verdad que no tiene mucho sentido que para unas elecciones que tienes ya ganadas sea un montaje, sobre todo porque al final, si tú tradicionalmente como partido republicano has tenido un discurso a favor del uso de las armas y de las licencias de armas, etcétera, no tiene mucho sentido. Yo siempre digo que para nos conocemos gente que ha vivido en Estados Unidos durante años, pues sí que es verdad que una serie que a mí me gusta mucho recomendar es El ala oeste de la Casa Blanca, y es conocer un poco el mundo político de Estados Unidos y todas las características que nos son tan extrañas a veces en Europa. Al final en Estados Unidos es que la concepción del uso de las armas es tan diferente que tenemos aquí. Aquí, pues es verdad que un atentado contra un expresidente y candidato es muy llamativo, ¿no? Pero en general, cualquier suceso con que un alumno entra con un rifle en un instituto en Estados Unidos, claro, desde el punto de vista europeo y concretamente español, es algo que nos alarma muchísimo, que no nos cabe en la cabeza, pero hay tantos marcos mentales diferentes en Estados Unidos. Ocurre con las armas, ocurre con el sistema público de sanidad, que para nosotros es lo normal y para ellos es básicamente comunismo. Es una mentalidad tan diferente a pesar de que es occidental. El caso del uso de las armas es algo tan común que es llamativo porque es un expresidente y candidato, pero no por el hecho de que sea armas. Y claro, es algo tan común que lo normal directamente se abate no se intenta detener
en este caso, al francotirador. Yo recuerdo un episodio del ala oeste de la Casa Blanca que ocurría igual. Intentaban atentar contra el presidente Barlett, que es el protagonista de la serie, y rápidamente se dispara a 4 personas, se les mata directamente, no hay posibilidad de interrogarles. Y aquí ocurre igual. Entonces, al final, es algo común, entre comillas. Son las consecuencias en Estados Unidos, y luego el reflejo que ha podido tener. Yo creo que al final cada hecho tú lo puedes adaptar a tu favor de la forma que quieras. Es que yo lo he visto en el canal de Telegram de Alvise, poco menos, que si eres de izquierdas has celebrado este intento de atentado contra Donald Trump y lamentas que no se le haya matado. Luego incluso se ha hablado de que una de las agentes del servicio secreto instintivamente se agacha y no va a proteger a Trump porque es una mujer y no se puede decir que al final tenga que pasar las mismas pruebas que un hombre dentro del servicio secreto de Estados Unidos. Pues al final creo que se ha utilizado ya de una manera incluso a nivel España, cuando no tiene nada que ver ni el mundo político ni la campaña que está habiendo, que es muy llamativo, ¿no? Que tenga esas consecuencias a nivel de nuestro país. Julio. Bueno, pues un atentado más contra un presidente, ¿no? Me refiero en lo que llevamos de año, porque también atentaron contra Robert Fico, atentaron también contra el presidente de Serbia. Digamos que ya, bueno, y también en los intentos la conspiración que también ha habido, y dicho por el propio jefe, entre comillas, del servicio secreto ucraniano, también se ha intentado conspirar contra Vladimir Putin. Digamos que lo que estamos viendo ahora es un ataque directamente contra los llamados valores democráticos que tanto el Jardín de Borrell ha reivindicado desde el año 91, desde que cayera aquel monstruo soviético. Y en el caso de Donald Trump ha sido un poquito raro, de por sí, me refiero. A él, de luego, no le hacía falta hacer ningún automontaje, ni autoatentado, ni ataque de falsa bandera, porque las encuestas las tenía más que ganadas. Y con el debate que tuvo con un señor con demencia senil, que de verdad creo que lo están maltratando del propio Partido Demócrata, que tenga un poquito de humanidad y no lo sigan azuzando contra la política real, lo que estamos directamente viendo, pues eso, yo diría que es un aviso a navegantes. La ineficacia del servicio secreto, concretamente de los contrafrancotiradores, ha sido garrafal. O sea, una cantidad de errores enormes. Creo que estaba apontocado en este caso el francotirador. Estaba a unos 130 metros, le pillaba directamente el perfil de Donald Trump y por un pequeño giro directamente le ha salvado la vida porque esa bala iba directamente para la sien. Y también hay otro detalle. Lo que yo no haría en Estados Unidos sería poner al lado de mi figura una bandera. Que todo el que sepa un poquito de cómo funciona un fusil francotirador es que la propia bandera es un indicador de por dónde está pasando el viento para que acompañe a la bala o directamente aprovechar esa ráfaga de viento para acertar en el objetivo. Digamos que son una cantidad de detalles increíbles. También se habla del francotirador como, en fin, yo he leído de todo, pero efectivamente era una persona adscrita al Partido Republicano, pero también dio una donación, creo que de 25 o 15 dólares al Partido Demócrata. Es un tipo que ganó también premios en el área científica, había trabajado para BlackRock o lo tenían como uno de los aspirantes, ¿no? Era un tipo brillante. De hecho, no es el típico lobo solitario, sin amigos y con problemas sociales, sino que era un tipo bastante bien insertado. También hablamos de que la madre, por ejemplo, era demócrata, el padre era libertario y efectivamente el fusil era concretamente el padre. También se ha hablado de un segundo francotirador y el servicio secreto, de por sí, ya le habían avisado, incluso también las policías colindantes, de que ahí en ese entre comillas, tejado donde era una chapa, había un tirador, había una persona con un rifle. Y que, por cierto, a esta persona no se le ha encontrado documentación. O sea, ¿cómo te presentas tú o pretendes conspirar contra un expresidente del gobierno y no lleva la documentación encima, cuando sabes que en cualquier momento te la pueden pedir? Y no tenerla es un elemento sospechoso de narices. ¿Qué queréis que os diga?
ha sido, no sé si ha sido una de esas variantes Si llevas un rifle en la mano, da igual que lleves el carnet de conducir o la tarjeta medical. Sí, no, porque no sabemos si el rifle es que el caso es que no hubo es decir, no, la policía no sondeó aquella zona, no hizo una revisión de campo antes de establecerse allí. Es que ese es el problema. No sabíamos si el francotirador estaba allí o él se fue sin documentación. Es que hay tantas incógnitas. Estaban todos en el ajo. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú entras en Google, todavía en Google Earth, la escalera. La escalera no está. Entonces, la escalera. Es evidente que la escalera la han colocado hace poco, hace unos días, ¿no? Entonces, coño, si tú ves el servicio de seguridad que le prestaron los servicios secretos a Donald Trump, te mueres de risa. Es decir, hay una además, creo que lo nombra la propia Casa Blanca. O sea, que depende directamente de la Casa Blanca. Hay una chica que apenas alcanza los 1,65 y resulta que Donald Trump mide 1,95. 1,90, sí, 92, mira un centímetro menos que yo, 1,92, según mire. Le pone 1,95 o 1,96. Sí, más el pelo que lleva, 2,15 metros. Es decir, pero claro, que le llega a la chica a la altura del pecho. Es decir, tú no puedes cubrir la espalda a alguien que le llegas al pecho. Además, que poca profesionalidad, porque no lo quitan de ahí al segundo. No lo quitan de ahí. Se echan encima, pero no lo quitan de ahí. Bueno, estáis equivocados lo de la altura, estáis equivocados. Quererse enfundar la pistola en la cartuchera, hace 4 intentos y no lo consigue. Es decir, está por aquí. Es increíble, es una falta de profesionalidad absolutamente dantesca, ¿no? Es una chica que venía de la Pepsi-Cola, de ser la jefa de seguridad de Pepsi-Cola, y que había puesto allí tener un 30% de personal femenino, ¿no? Es decir, pues bueno, pues todo estaba programado para que se lo hubieran cepillado, desde luego. Pero sí, pero también nos da un indicador que Estados Unidos está en cuasi guerra civil, y aquello yo creo que hubiera desatado una guerra civil clara. Eso es de un alarmismo absolutamente fuera de sí. Yo he vivido en Estados Unidos y yo sé cómo la gente allí, la política le trae sin cuidado esto de entrada. Es decir, yo no creo que participen allí en las elecciones ni el 30%. Es decir, y el 70% restantes saben quién es el presidente y no le digas quién es el vicepresidente porque no lo saben. Es decir, es que no, les trae sin cuidado. Pero bueno. Sí, Coto, pero está muy fanatizada. Ocurre lo mismo que en España. En España a nosotros nos suda 3 pares de narices la política, pero hay mucho fanatismo irracional. No te estoy diciendo una militancia política consciente, pero es irracional. Pero también podemos decir que también se azuza de la propia presidencia. Es decir, que llevan años azuzando con que Trump es el enemigo de la democracia estadounidense, es el enemigo del pueblo estadounidense, es el traidor del pueblo estadounidense, es el amigo de Putin, cuando todos sabemos que el Russiagate era un auténtico montaje que ya fue completamente disuelto. Es el enemigo del establishment, porque él dijo directamente, vengo a drenar el pantano. Coño, pero es que todos los medios, el 99% de los medios de demócratas, Estados Unidos y de Europa están controlados por los lobbies que apoyan al Partido Demócrata. Es decir, que dirigen el Partido Demócrata. Es decir, la mayoría de los medios en España están controlados por George Soros, no solo controlados, sino financiados. Y vinculados con Reuters. Tengo que ir diario a la radio del Enano, al Plural, al Público y a todos los periódicos, de derecha, de izquierda, de centro y para adentro. Es decir, y esto es así en toda Europa. Luego, y el elemento central. Y tú ves, hablar un poco, Jesús. 4 años criticar sistemáticamente a Donald Trump, a ridiculizar a Donald Trump y a hacer publicidad a favor de los laboratorios. Es decir, bueno, y ya está. A eso es a lo que está explicando. Bueno, que hay algunos detalles que se me han olvidado contar aquí, por ejemplo, que en ese momento, en el momento de que iba a disparar previamente el francotirador, un agente de policía local subió, el hombre se encontró
al individuo con el rifle, lo apuntó y el policía se bajó porque no quería ser asesinado. Esto lo han confirmado fuentes anónimas y también lo ha confirmado el propio alguacil del pueblo. Ha dicho claramente que los policías lo vieron, lo encontraron, pero no se atrevieron a responderle porque no querían ser asesinados, tan simple como eso. Así de simple fue la historia. Y entonces, en el momento que lo descubren, empieza el nota a disparar. Pero de todas maneras, es cierto que ha habido fallos de seguridad por parte del servicio secreto. De hecho, el director del servicio secreto ha sido llamado a declarar en el Congreso de Estados Unidos por estos fallos de seguridad. Ahora tendrán que investigar y tendrán que dirimirse estas cuestiones. De hecho, los republicanos están muy, muy enfadados en el Congreso. También hay una cosa que ha dicho Dani, que es básicamente lo de la Diana. Eso fue una conversación privada entre Trump y un donante norteamericano, un donante de su campaña, es decir, una conversación, una grabación de teléfono. De hecho, la filtran los mismos medios republicanos, esa conversación privada. Lo que no es privado y si es público, por ejemplo, si es el tuit que publicó Trump, el de la camioneta, básicamente, el de la camioneta donde se veía Biden maniatado y justamente así, puesto así como si estuviera apaleado. Y eso lo publicó Trump en su propia red social, en la red social que él tiene y en su propio perfil de esa red social. De hecho, la misma camioneta tiene una bandera norteamericana que no es una bandera norteamericana, es una bandera que básicamente aboga por la superación del modelo constitucional. Es una bandera negra con las franjas negras en vez de rojo y blanco. Y un montón de estrellitas, las típicas estrellitas. Pero esos detalles hay que saberlo ver y demás. Eso lo ha publicado Trump. Es un aumento de la polarización extrema entre ambas facciones, que es lo que mi teoría es que lo de este chaval básicamente es un producto de la polarización. El atentado sí es real. Trump ha tenido suerte, es decir, el tema del viento, el giro de la cabeza, que esquiva la bala, eso ha sido un poco de golpe de suerte y para el que quiera ser creyente cristiano, un poco milagro. Pero la realidad es que el atentado sí existió y vemos justamente una serie de fallos del servicio secreto bastante curioso, un servicio secreto, como bien habéis dicho, que está justamente propuesto y por la propia Casa Blanca y demás, tanto por ser antiguo presidente como candidato a la presidencia. Y entonces estamos viendo esa situación y demás. Del mismo modo, la cultura de las armas. Este chico, por cierto, llevaba una camiseta, en una de las publicaciones se vio una camiseta de un canal de YouTube libertario que básicamente aboga por el uso de las armas de manera legal y abiertamente. De hecho, pero de todas maneras, la cultura de las armas en Norteamérica tiene un componente histórico. ¿Por qué? Estados Unidos es un país, Estados Unidos durante siglo XVIII, XIX era un país de frontera, un país con una tradición que si tú tenías un arma era para cazar en la frontera o para defenderte de cualquier tipo de agresión que pudiera haber de los indígenas que vivían en la zona y todas esas cositas. Entonces, ¿qué pasa? Que este país de frontera, esta cultura se ha quedado impregnada en el espíritu norteamericano y una parte del pueblo norteamericano con valores conservadores ven esa cultura de la frontera, esa cultura de que el pueblo está armado también contra el propio gobierno federal, contra cualquier abuso del gobierno federal, explica la proliferación de las armas. Es un tema cultural, ni siquiera es un tema político. O sea, aunque se legislara para prohibirlas, sería casi imposible prohibir las armas en Estados Unidos, porque es un tema absolutamente cultural. De hecho, también es cierto de que en algunos elementos la correlación de armas y demás. En Suiza, por ejemplo, también las armas son legales y no hay estos problemas que tiene Estados Unidos. Es otro elemento también de que tiene una densidad de población muy inmensa y entonces un país muy grande se reproducen los problemas. En fin, en cualquier caso, ahora veremos las consecuencias que en las siguientes preguntitas que nos hará. Sara, las consecuencias que va a tener este atentado fallido. Bueno, pues yo creo que no va a tener consecuencias nuevas. Sí que es verdad que lo dicho anteriormente, que contribuye a mostrar lo polarizada que está la sociedad. Sí que es cierto que a mí me gusta apuntar cuando hablo en ciertas ocasiones de polarización
que si bien cierta presencia, ¿no?, de extremos no tiene per se por qué ser algo negativo, sino que presencia de cierto abanico, que se amplíe el abanico y haya pluralidad de opiniones, de ideas, de ideologías, también es salud democrática. El problema es cuando no se sabe lidiar con esa diferenciación entre ideas o ideales políticos, o en este caso ideales identitarios, porque ya casi ni siquiera hablamos de ideales políticos. Coto decía que a la gente no le importa la política, pero eso no es cierto. A la gente sí que le importa la política. Otra cosa es que quieran informarse o no sobre ella. En Estados Unidos votará más del 50% en las elecciones, más o menos, no me sé la cifra, que es una barbaridad. Bueno, continúo y luego si quieres me comentas. La cifra es el 30. Continúo y luego si quieres... Deja, Sara. Entonces, sí que es verdad que dentro de un país que nos guste o no las políticas que se desarrollan en él, es un país democrático y que haya personas que quieren resolver diferencias a través de la violencia, que da igual si es con un asalto a un Capitolio, que es un disparo a un presidente o un intento de asesinar a un presidente, que compartir tweets, que es que lo hemos normalizado, compartir un tweet en el que se está prácticamente insultando o denigrando al contrario, es que asistimos a un escenario primero vergonzoso y segundo peligroso, porque puede llegar a haber situaciones como las que ha vivido Donald Trump hace nada. Entonces, lo malo de esto va a ser que, como su estrategia va a ser hacer campaña de este acontecimiento, creo que se va a producir la romantización de la violencia una vez más. Y es que en Estados Unidos no deja de ocurrir esto. Entonces, bueno, me parece que las consecuencias ya no es que sean negativas porque vaya a gobernar él o no, que eso dependiendo si tú comulgas con él te podrá parecer negativo o no, sino que hasta qué punto llegamos. Y luego con una pequeña cosa que se comentaba antes de Alvise, y es que no presenta un programa escrito como tal, un programa político, pero yo me pregunto, ¿y qué más da? Si hay veces que no es lo importante presentar un programa político. Donald Trump podrá presentar su programa político, pero lo que le importa a las personas no es eso, no es lo que está escrito, no es lo que se va a hacer, no es un contrato vinculante. Como decía algún compañero que he escuchado antes, tú puedes presentar una serie de propuestas y luego realizar otras. Y con esta futbolización de la política de hooligan, por eso sí que importa la política, y no es en términos electorales, sino se sigue a los políticos como showmans, por ejemplo. Creo que, vamos, tiene consecuencias muy negativas y, como comentaba también José, lo hemos visto también en otros países, ¿no?, que se ha atentado contra otros políticos. Coto. Dímelo. ¿Quieres puntualizar algo? No, es una visión que muy respetable que tiene Sara, de que los programas no valen para nada y que bueno, pues eso tiene toda la razón. Realmente no valen para nada porque todavía está por llegar dentro a partir del régimen del 78 en España. Yo no he conocido a nadie que haya llegado al poder y haya cumplido parte mínima de su programa, con lo cual tiene razón. En cuanto al hooliganismo, pues forma parte de nuestra cultura, es decir, y además del interés de la polarización, es decir, la gente no razona el voto. Uno es rojo porque su padre era rojo, su abuela la mataron en no sé dónde, y el otro es de derecha porque su abuela iba a misa y su padre era falangista. Es decir, esto es así, y así va a ser siempre, ¿no? O sea que no tiene solución. En cuanto a la política en Estados Unidos, te recomendaría que miraras el índice de participación de la población, es mínimo. Primero porque hay que estar registrado para votar y después porque de todos los que están registrados no van a votar ni la mitad. Y bueno, pues lo que sí para mí está claro que si hay un país que se pasa a la democracia por el forro, esos son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, la candidatura depende de las aportaciones económicas que presentes. Es decir, que Biden es presidente en Estados Unidos porque tuvo mayor respaldo económico que ningún otro candidato del Partido Demócrata. Y Donald Trump exactamente igual.
pero por el bando republicano. Es decir, que la democracia se limita al poder económico o al poder de convocatoria económica que tenga cada candidato. Esa es la democracia real en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque luego no son ellos los que gobiernan. Es decir, porque nadie se puede creer que un ser con demencia pueda dirigir la segunda economía del mundo durante 4 años. O sea, eso no se lo cree nadie. Ni va a haber ningún grupo económico, ningún fondo de inversión que vaya a poner en riesgo su capital porque la dirija un chalao, ¿no? Es decir, para mí eso es el mejor resumen y el mayor ejemplo de que si hay un país que no se le puede poner como ejemplo democrático son los Estados Unidos de América. Jorge. Sí, justo Coto yo creo que tiene toda la razón en lo de la financiación, volviendo un poco también a la serie del ala oeste de la Casa Blanca, que hay una temporada en que se plantean hacer una reforma de ley para cambiar la financiación de las campañas políticas y hacerlas públicas y resulta imposible, ¿no? Al final, a mí me hace mucha gracia cuando aquí en España la gente se queja del dinero que se aporta, se da a los partidos políticos para hacer sus campañas, pero realmente es lo único que al final se hace por representación, etcétera. Bueno, hay unos criterios, pero es lo único que te asegura el que estés, entre comillas, en igualdad de condiciones. Lo digo respecto a Estados Unidos, que al final es verdad que es una acción dentro de lo que cabe bastante transparente en cuanto a que se sabe qué empresas privadas han aportado el dinero, pero claro, al final justo cómo se está intentando forzar a Biden a que deje de ser candidato, cortándole los fondos. Y la serie esta del ala oeste de la Casa Blanca pasa igual, quieren cargarse la candidatura de un congresista, lo que hacen es, le amenazan con retirar los fondos, está. Entonces, es verdad que es una democracia que al final donde la que manda es la economía, es algo que tienen asumido, pero es verdad que desde nuestro punto de vista europeo, parlamentario, liberal, bueno, pues nos resulta totalmente extraño. Y respecto a consecuencias, un poco la pregunta que hacías, Pablo, pues tampoco creo que vaya a cambiar mucho, sinceramente. Va a cambiar más incluso, aunque tampoco creo que mucho, el que el Partido Demócrata al final fuerce a que Biden no sea candidato. Que otra cosa, y eso es un problema, el que no exista una estructura de partido como existe en Europa, ¿no? Al final que los partidos sean una herramienta justo en la época de elecciones, pero cuando no hay elecciones es una estructura que prácticamente no existe. Entonces, al final tienes estos problemas de que tú no puedes forzar a tu candidato, el candidato de tu partido, no hay herramientas internas para forzarle a que dimita. Dani. Yo quería decir una cosa, y es que habéis dicho que era un excelente estudiante, que no era un lobo solitario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí en varios sitios lo he leído, ¿vale? Pero voy a leer uno así cortito. Y es que ponía que Thomas Matthews, de 20 años, era un muchacho apodado por el tirador de la escuela y se burlaban de él por su mala higiene, ¿vale? Se convirtió en un blanco fácil para los acosadores que se metían con el adolescente, a menudo solitario. Habéis dicho lo opuesto. Dijo una compañera suya llamada Juliana Grooms, de 19 años. Y esta noticia y estas cosas que decía, en este caso, Juliana Grooms, en varios periódicos lo afirman, no en solo un periódico. Entonces sí que estamos hablando de que se dice que es un buen estudiante, pero también tenía unos problemas mentales o psicológicos por culpa del bullying o del acoso. Eso no quiere decir que tenga malos resultados porque sea un chico tonto. No, estamos hablando de que tenía unos problemas. Dime, Coto. No. Sí, eso lo dicen los medios que están controlados por el sionismo laborista. Es decir, eso es mentira. Ah, vale. Pero mentira, es decir, es un chico que había participado en un spot publicitario de BlackRock. Es decir, ahí no llevan a un apestado del colegio, ya te lo digo yo. Ni un apestado del colegio recibe premios a la ciencia, ni un apestado del colegio... En ningún momento se dice que sea mal estudiante. En ningún momento que sea un marginal. Al contrario. Hablando que es un marginal, que sufre bullying y que no sé qué más. Es decir, no es un chico
ni que tuviera un aspecto físico desagradable, ni que tuviera nada desagradable, todo lo contrario. Es decir, por lo tanto, a mí me extraña mucho, pero vamos, sabiendo qué medio ha sido el que ha publicado todo eso, o qué medios han sido los que han publicado todo eso, pues despejo la duda, ¿no? Es decir, pues son los mismos. Igual que también habéis dicho que una mujer de 1,65 no tenía o no debía haber escoltado a una persona de 2 metros. Eso también, con perdón, es una falacia. ¿Vale? Es una falacia, ¿por qué motivo? Vale, tú quieres proteger a esa persona. No puedes llevar a un tío que siempre mida más que él o a una chica en este caso. Tienes que poner delante de él. No, lo que tienes que hacer tienes que cubrir su cuerpo con el tuyo. No. Lo que tienes que hacer primero es... No, sí, es así. Coto, Dani es vigilante de seguridad. Bueno, vale, tiene conocimientos en la materia. Una cosa es ser vigilante de seguridad y otra es ser guardaespaldas, no tiene nada que ver. No, a ver, pero también he estudiado para ser escolta, he estudiado para ser vigilante de explosivo, también he estudiado criminología y criminalística y entonces creo que un poco en la materia estoy puesto, creo un pelín, no mucho. Y el escolta está para prevenir, no está para ponerse aquí en medio, ¡ole, torero! No. Aquí estamos para prevenir y lo que ha fallado no ha sido que se hayan puesto delante o detrás, sino, digamos, la prevención de todo. Él también, por ejemplo, haber visto cada punto desde dónde se podía tirar, desde el viento que hacía, desde todas esas pequeñas cosas que lo que hace es a un tirador. Porque un tirador, cuando tú disparas, ¿vale? Como ha dicho José Julio, el viento, el pulso también, en este caso, supongo que, no lo sé, en este caso, corregidme, tendría un trípode en el cual es más fácil, digamos, disparar. También no es fácil disparar cuando una persona está nerviosa, ¿vale? Por eso en el ejército muchas veces se hacen ejercicio físico aeróbico y después los ponen en disparar. ¿Para qué? Para intentar controlar eso. Y un chico de 20 años, por mucho que sea cazador, ¿vale? No está preparado para ese momento de tensión. Que luego dice, como ha dicho, creo que ha sido Jesús, los policías no han querido intervenir. Puede ser, no lo sé, pero te digo yo que ha habido muchos factores para el fallo y sobre todo el factor de la prevención, de estudiar todo, desde qué personas habían, desde el ambiente y desde el recinto en el que se iba a hacer. Porque el recinto, el espacio donde se iba a hacer, era favorable para que lo hubiesen metido un balazo entre ceja y ceja, la verdad. Porque ahí, a mí, por ejemplo, personalmente, nunca se me ocurriría hacer un mitin desde que habían en lo alto varios graneros y era muy fácil que allí disparasen a alguien y matarse. Y más en una cultura, también creo que como ha dicho Jesús, perdona, donde las armas están a disposición de cualquiera. Jesús, José Julio, nos quedan 12 minutos, quiero acabar a las 10 en punto y quiero que después una ronda sobre el otro tema, que ya nos queda muy poquísimo tiempo, sobre la ruptura de los acuerdos entre PP y Vox en las comunidades autónomas por el tema de los MENAs. Entonces, Jesús, José Julio, os pido concreción en el mensaje y después una ronda rápida de todos sobre el tema de PP y Vox. Jesús. Sí, claro, que en este caso, en el atentado hacia atrás, en mi opinión, y vuelvo a decirlo, yo considero que ha pasado, considero que es un ataque a la democracia y al propio proceso democrático. También hay que tener en cuenta de lo que han dicho los informes del FBI, dicen que este chico no tenía problemas de salud mental y sinceramente no tienen ni idea de por qué lo han hecho, de por qué lo ha hecho. Es una pregunta que posiblemente están investigando sus redes sociales, sus móviles, todo, pero hasta ahora no se ha podido responder la pregunta. Y el chico, por lo visto, y aparte terminó hace 2 meses
la carrera de ingeniería en la escuela de allí, de su pueblo. Entonces, no era un tonto y demás. Posiblemente seguramente sufriría bullying, pero ¿cuánta gente brillante ha sufrido bullying y demás? Esto también nos lleva a una conclusión, que en Estados Unidos el tema de la salud mental, el tema también incluso de la lucha contra el bullying y demás, sea justamente olvidado. No se habla de la salud mental, simplemente se habla de la salud mental para atacar a un presidente o a otro, pero no para proponer planes de salud mental. Y eso es algo que podrían aprovechar en esta situación. José Julio. Bueno, los problemas de salud mental de Estados Unidos los tienen incluso aquellos veteranos de guerra que generalmente se suelen suicidar al poco tiempo de volver de un conflicto. Bueno, lo que hemos presenciado ahora es otro de los tantos episodios. Yo, desde luego, no lo veo como algo fortuito, no lo veo como una persona que no tenía dependencia ni nada. Ahí había algo más. Ya saldrán los informes, saldrán la diferente documentación, pero no es algo fortuito, no es algo propio del azar, de un señor que se le ha ido un poco la cabeza y ha intentado atentar contra la vida de un expresidente como es Donald Trump. Ha habido claramente, como se ha visto, una conchavación con estos agentes, estos señores agentes, donde todo el mundo vio al tirador excepto ellos, algo que nos explica. Y bueno, a lo que vamos a asistir es qué va a hacer. ¿Qué va a hacer ahora el Partido Demócrata? Porque la situación actual es la siguiente. O Trump o el caos. Esa es la alternativa. O Trump o el caos. Ya le han hecho prácticamente la campaña ya, con ese fight, y con la bandera norteamericana de fondo, que recuerda mucho, por cierto, a aquella famosa foto de Iwo Jima, quien lo recuerda un poco en blanco y negro. Y lo que vamos a ver ahora es quizá a un nuevo actor que va a cambiar las piezas y va a transformar el tablero europeo que falta hace. Y eso es una de las tantas cosas a la cual le tienen bastante miedo, sobre todo la élite del Partido Demócrata, los Clinton, los Biden, toda esta cantidad de camarilla que se han pasado prácticamente el poder unos a otros y han hecho lo que le ha dado la gana y mucho más. Y le temen bastante a alguien que sí tiene el poder de acabar con esa guerra fratricida que hay en Europa, impulsada por intereses netamente occidentales, donde Europa se está prácticamente yendo hacia un decrecimiento total en beneficio de la industria o el complejo militar industrial estadounidense y la economía estadounidense en muy buena parte. Más allá de eso, creo que nada más. Vale, Sara, PP y Vox han roto por el reparto de los MENA. ¿Qué valoración haces de ese hecho? Bueno, pues rápidamente yo creo que no ha sido por el reparto de los MENA, sino que ha sido el pretexto, ¿no?, para diferenciarse del Partido Popular, y en clave nacional se ve como algo muy intuitivo en realidad, ¿no?, que es diferenciarse y posicionarse no a la derecha de la derecha, también temiendo, ¿no?, por Alvise que pueda ocupar ese lugar y llevarse esos votos. Así que yo creo que yo lo dejaría en como Vox ha evitado ser fagocitado en el futuro por el Partido Popular. Coto. No se te escucha. Que digo que ya te lo apuntaba ayer y que coincido plenamente con Sara, que han tenido 200.000 motivos más graves que el reparto de 400 menas en la geografía española, y que la inmigración tampoco se arregla así. El problema de la inmigración ilegal no se arregla desatendiendo a 400 infelices. Es decir, lo que pasa es que Vox es un partido extraño que es capaz de darse el pico con la abortista Le Pen, mayor enemiga de España, y se da el pico en Europa, y luego aquí tiene otro discurso pro vida, y luego, no sé, yo creo que han perdido el norte, que no saben bien dónde están situados, y esto les puede llevar, más lo de Alvise, pues les puede llevar a la debacle absoluta, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero yo los veo un poquito perdidos. Jorge.
Bueno, rápidamente porque es un problema muy complejo. Yo creo que al PP le ha sido muy útil esto. Al final, todos los proyectos de ley que tenía que sacar adelante gracias a Vox los va a poder sacar, bueno, va a necesitar el apoyo de Vox a nivel parlamentario, pero sin tenerlos en el gobierno. Al final, le va a permitir que el Partido Popular ocupe esas consejerías y vicepresidencias que tenía hasta ahora Vox. En el caso, por ejemplo, de Castilla y León, pues una vicepresidencia sin cartera, digamos. Y le va a ser realmente útil. Es verdad que, por ejemplo, hemos escuchado discursos como el de María Guardiola, que no tenía mucho sentido, diciendo que se va a apoyar en el Partido Socialista, que es la siguiente fuerza mayoritaria, cuando realmente, concretamente en Extremadura, fue el partido que más escaños sacó y el Partido Popular fue la segunda. Pero al final yo creo que es un problema de fondo el reto de la migración, que es un problema de financiación, al final como de todo. Yo creo que es un problema de financiación del Estado central hacia las autonomías. ¿Por qué el centro de menores no acompañados de Hortaleza en el caso de Madrid está desbordado? Porque no hay financiación, porque tiene que haber financiación concreta ad hoc para eso y que se hagan más centros para acoger. Porque lógicamente si tú en un centro de 300 menores tienes 6.000, pues lógicamente pues va a haber hacinamiento, van a acampar por las calles y al final pues van a producir esos problemas de convivencia que a mí me recuerdan mucho, aunque era bastante pequeño, a cuando los primeros 2000, cuando teníamos tantísima población proveniente de América Latina, que lo veíamos como que poco menos que iba a acabar España. Al final, pues no ha ocurrido así. Lógicamente es un shock sociológico, psicológico y político y social y es complicado de gestionar. Y lógicamente en un clima político tan polarizado como este es muy complicado. Pero yo creo que, por resumir, en cuanto a nivel partidos, desde luego Vox desde la institucionalidad tiene muy difícil tener el mismo discurso que Alvise, por tanto, fuera de los gobiernos autonómicos les es mucho más fácil volver a reivindicar ese discurso, que desde luego quien siga el Telegram del Vice es un discurso constante contra el supuesto peligro que suponen los menores no acompañados y la llegada masiva de población migrante procedente del norte de África sobre todo, y es una bandera que pueden volver a intentar retomar fuera de las instituciones y veremos a ver con qué resultado, porque al final son características, son formas de comunicar muy diferentes y que desde luego el Vice ha sabido mejorar y evolucionar mucho más que Vox, que al final yo creo, comparativamente con el Vice, creo que está creando un partido muy del sistema y que creo que tiene que renovar también sus liderazgos, al menos a ciertos niveles, para intentar volver a convencer a ese segmento de población que se está llevando al bis al final. Dani. Pues bueno, estaba diciendo Jorge cosas que la verdad que opino igual que se tiene que reestructurar Vox nuevamente con nuevos líderes, porque para mí la pérdida más grande que ha tenido el Vox ha sido Iván Espinosa Monteros, pero yendo al tema de los supuestos MENA, digo supuestos porque hay algunos que no saben ni qué edad tienen, seguramente tendrán más años que yo y dicen ser menores, como vienen sin papeles, pero bueno, Vox tenía que hacer esto para seguir su línea, para que no los llamasen vendidos, porque sus líneas rojas siempre ha sido la inmigración descontrolada. Si no lo hacían, podían llamarlos traidores y así sí que se desmontaría todo el partido, como se desmontó en su día Podemos o mejor dicho, Ciudadanos. ¿Te acuerdas, Jesús? Entonces, para no perder la deriva, Vox ha tenido que hacer eso. Es más, hoy o ayer, no recuerdo, he hablado con un político de la Comunidad Valenciana de Vox. No voy a decir el nombre por respeto a él, porque tampoco me ha autorizado a decir esto, pero me ha dicho, segundo que lo lea, creemos que es la decisión acertada y lo hacemos por España. Y yo creo que ahí tienen razón porque han perdido su butaca, no como, por ejemplo, otros que se han querido aferrar al sillón y no se han movido de ahí. Se han ido de Vox, no recuerdo ahora los nombres de los que se han quedado, pero eran amigos de Jaro.
Y yo creo que, pues bueno, tiene que seguir así Vox para volver a empezar y que haya, pues los voten más, porque Albize Pérez va a ser un duro adversario, porque la gente con su populismo Albize Pérez los está engatusando a muchos votantes de Vox y a otros votantes inclusive del PP, porque como ya te dije el otro día, el PP un día dice que vamos a jugar a hundir la flota con la armada ahí a sacarlos, y al día siguiente vamos a abrir a los menas con los brazos abiertos, vamos a recibirlos con los brazos abiertos. Entonces hay mucho descontento tanto en Vox como en PP, y sobre todo yo creo que más en PP en el tema de la inmigración. Y entonces una forma de pues recuperar esa confianza de los votantes de Vox. Jesús. Cuando se dice que se hace por España es una manera elegante de decir lo contrario, básicamente. Realmente no se ha hecho por España, se ha hecho básicamente para intentar retomar la iniciativa, como bien ha dicho Sara. ¿Por qué? Porque tiene primero el abrazo del oso a nivel de comunidades autónomas con el Partido Popular, que por cierto, eso fue una de las primeras cosas que mató a Ciudadanos. Y segundo, la aparición de Albize, que le genera básicamente una sangría de votos por su ala derecha. Pero ¿qué pasa? Si tú te empiezas a comportar como Albize por tu ala derecha y empiezas a mostrar inestabilidad política, convertirte en un generador de inestabilidad política para intentar retomar la iniciativa, aunque realmente diga que lo haces por España, lo único que estás consiguiendo es que tu electorado, que a lo mejor no vota al PP, pero que podría acabar votando al PP, acabe votando justamente al PP. Con esto, porque te vean como un elemento de inestabilidad, que esto es lo segundo que, por cierto, mató a Ciudadanos cuando hace la moción de censura en Murcia, y el electorado centrista, el electorado incluso de derecha que votaba Ciudadanos, se ve como ese elemento de inestabilidad, ese elemento de que en teoría Ciudadanos proporcionaba la estabilidad. Vox también puede sufrir eso. ¿Por qué? Porque por encima de todo el electorado de Vox es antisanchista. Y si existe una pequeña posibilidad de que llegue el Partido Socialista a esas comunidades autónomas por la inestabilidad generada por Vox, pues esto puede generar básicamente una pérdida de votos mucho mayor por la otra parte. Pero bueno, y sobre el tema de los MENA, hay que definirlo. ¿Qué es un MENA? Un MENA dime. Jesús, una puntualización nada más. Dime, me encanta que me puntualices, lo sabes. Por la derecha de Vox no le puede quitar a Albize nada. Albize se declara antifranquista y a favor del LGTBI. Con lo cual, más bien será por la izquierda de Vox. Bueno, pero ten en cuenta que cuando pones una bandera de España muy grande, al final mucha gente desubicada acaba votando la bandera de España muy grande. Y eso Albize es bastante bueno. Pero bueno, que en este caso el tema de los MENA básicamente hay que definirlo como chavales de 0 a 17 años. Con esto que quiero decir, que siempre se dicen que son mayores de edad, pueden colarse gente mayores de edad y demás, pero la mayoría, según 60%, son de 8 años a 15 años. De hecho, hay diversas nacionalidades, porque un MENA no solamente es norteafricano, también puede ser perfectamente gente que venga de Iberoamérica, que llegue por nuestros aeropuertos y tengan que ser menores acompañados, aunque mayoritariamente son norteafricanos. También son mayoritariamente masculinos, es decir, antes hay un 6% de femenino entre esos niños y niñas. Pero en fin, lo que quiero decirte es de que la idea de que no podemos acoger a 400 MENA repartidos por todas las comunidades autónomas es absurda para romper gobierno. De hecho, la propuesta que hace Vox básicamente es que lo mantengamos en una especie de campos de refugiados en Canarias, que hay 6.000 menores no acompañados en Canarias, están sobresaturados, y eso justamente es básicamente un incumplimiento del acuerdo que ha hecho Vox, que es la inmigración desordenada. La mejor manera de tener una migración ordenada es un reparto lógico, no mantenerlos hacinados en una comunidad autónoma y en una serie de campos de refugiados que generan estos problemas sociales en la isla. Entonces hay que hacerlo bien. Así que realmente, posiblemente, hasta Vox ha incumplido su propio pacto y lo ha justificado con lo hacemos por el bien de España. A ver, es que no, pero si tú rompes pactos, tú estás diciendo
Ah, de verdad. No sé qué ha dicho. Se ha cortado. Y terminamos. ¿Me escucháis? Sí. Ok. Pues bien, creo que comparto bastante bien el análisis hecho por nuestros contertulios. Esto es un acto directamente de salvar las naves, ¿no? Recuerda mucho aquello de volver a los orígenes, ¿no? Los orígenes de propuesta, ¿no? De imagen, de radicalidad, muy entre comillas, en cuanto a las propuestas de inmigración para intentar homologarse a sus partidos, a los que yo no llamo partidos hermanos a nivel europeo, que luego no son del todo homologables, pero intentan ir dentro de esa barca, pero con la diferencia de estar muy alineados con la política militar e internacional de la OTAN, ¿no? A diferencia de Orbán, con el que se ha hermanado junto con Le Pen y otros partidos que están en auge en este mismo momento en el tablero europeo. En contra de lo que pueda parecer, esto es una muy buena maniobra también para intentar no perder ese aluvión de votos que le va a robar, y ya le ha robado al vice, pero como bien decía Jesús, es un elemento de inestabilidad de gran calibre. Y la inestabilidad no es algo que el pueblo español perdone ni tolere. Aquí ahora lo que vamos a ver es, creo, en todo caso, una vuelta al discurso original, aunque no sea en un sentido puro. Pero no sabemos exactamente, al menos yo no sé, cuáles son los beneficios totales que va a tener en el cómputo total de su organización. De todas formas, sí es cierto que con los últimos resultados que ha tenido a nivel electoral no está llevando esa imagen de alternativa al PP y de confrontación contra Sánchez, porque como bien ha dicho Jesús, es un partido sobre todo antisanchista, pero no está teniendo desde luego ningún punto de inflexión como tal a nivel discursivo, más allá de estar en contra del actual gobierno. Y volvemos a repetir, Vox en todo caso es la derecha de toda la vida del PP, alineada con el poder anglosajón, alineada con la ideología dominante en Europa, y no es homologable a lo que se llama malamente las extremas derechas europeas, que tienen elementos que la propia izquierda ha abandonado en España. Es decir, cuando se va Orbán a visitar a Zelensky, a Putin y a Trump para ver qué pueden hacer con la guerra en Ucrania, lo que está haciendo es lo que debería aquí hacer la llamada izquierda, que es velar en todo caso por la paz, volver al discurso anti-OTAN, y desde mi punto de vista lo que deberíamos volver también es a la reivindicación de la vuelta a la jornada laboral de 8 horas que también estamos perdiendo. Digamos que es una auténtica transformación y cambio de paradigma, de ideas, de un habitáculo político a otro. Digamos que el impacto nacional e internacional es ese, porque también pretende mantener cierta imagen internacional el propio Vox, y se tiene que hacer estos ejercicios, aunque sea con esa excusa, de alternativa o de imagen alternativa política. Bueno, yo no entiendo nada. No se te oye. No entiendo nada. Pablo, no se te entiende nada. Un abrazo cósmico a todo el mundo. Un abrazo, Coto. Y Nos nada, vemos. feliz semana, feliz Un verano. abrazo. No. Pablo, Abrazo. chao. Un abrazo cósmico. Adiós. Ahora. Un abrazo a todos. Vale, se está despidiendo. Vale. Hasta luego. Ahora. Un abrazo. Hasta luego. Ahora. Feliz Navidad.